cada instrumento tiene un comité encargado de velar por su cumplimiento, ¿de acuerdo? Y que ha ido cambiando a lo largo del tiempo para ofrecer un sistema de garantías más accesible. Porque antes, bueno, estaban esos comités y como dice el compañero, bueno, ¿y cómo accedo a él? No había manera de acceder. Normalmente eran observaciones voluntarias que se hacían a los estados, que se siguen haciendo a los estados se someten a una vigilancia voluntaria, se elaboran informes, vienen una representación de personas especialistas en la materia, se analiza y ahí se queda la cosa. Ahora ya los comités cuentan con mecanismos de denuncias incluso individuales. Pero para ello hay que haber agotado la vía jurídica interna. Con lo cual, todavía seguimos alejados de esas posibilidades de acceder a estos instrumentos. ¿De acuerdo? Y luego hay un elemento muy importante, y por eso os he traído esta presentación de aquí. Ah, ¿dónde está? Aquí. Bueno, os cuento y luego os cuento la otra. Eso es en el ámbito internacional. Cada región geográfica, cada continente, por así decirlo, tiene su propio sistema de protección y garantías de los derechos humanos elaborados imagen y semejanza, excepto en el caso de Asia. ¿Por qué Asia no tiene? Bueno, pues porque es un continente muy complejo. Yo, que soy de vuestra generación, es que ahora no es lo mismo, porque mis hijos dicen que hay un continente que es Asia. Yo en mi época estudiaba Asia y Oceanía. Vosotros también, ¿verdad? Bien. Que sepáis que Europa y Asia ya no se separan los Urales, que es otra cosa que he descubierto también con mis hijos. Es un continente tan diverso, porque es que ya es grande de por sí Asia, y ahora lo juntan con Oceanía. Entonces es un continente tan diverso que es imposible, es tan heterogéneo que es imposible llegar a un acuerdo sobre, primero, qué derechos defender. Porque ya veremos que las grandes críticas sobre todas las participaciones, las aportaciones que han hecho los países asiáticos en los foros o encuentros de debate sobre los derechos humanos, su aportación siempre ha sido la misma. No nos representan, no nos representan. Pero es que si encima dentro del propio continente hay países tan diversos, con valores tan diferentes, pues China, por ejemplo, los países del sudeste asiático sacrifican el interés individual por el bien común, pero hasta la radicalidad. O sea, si me tengo que tirar por la ventana por el bien común, me tiro. Y sería una ofensa que siguiera viviendo si mi vida pusiera en peligro la dignidad del resto de la ciudadanía, ¿de acuerdo? Y eso en Occidente es impensable. Y en el continente asiático, o en esa región asiática, se incluyen países como Japón, como Australia, como Nueva Zelanda, que tienen una visión más afín a la occidental. Entonces, bueno, se han intentado construir, hay una declaración de derechos humanos del año 90 y tanto, 97 creo que es una iniciativa que sale de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, pero formalmente no hay nada constituido. En el resto de sistemas, la estructura es similar. Existe un instrumento que en el caso, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos es incluso unos meses anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, fijaos lo avanzados que está ese continente, y es el continente más avanzado en cuestión de garantías de protección. Tiene una comisión que vela por su vigilancia, por la vigilancia de estos derechos, y una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal que se supone que es como un tribunal, un juzgado, al que se puede acudir ante la violación de derechos humanos concretos. Pero americana desde Alaska a Tierra de Fuego. Sí. Bueno, es en el marco de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que incluye Norteamérica y Sudamérica, pero hay países que no están. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Venezuela entra y sale. Pero Estados Unidos está, Canadá también. Bolivia. Todo. Es, dentro de los sistemas de integración de América Latina, que es un entramado horrible porque tienen 200.000 sistemas de integración, es el que más países reúne. Y es el más antiguo. Y además es un sistema, todos los sistemas son jurídico-políticos, no son económicos. Entonces es más fácil, en cierto sentido, llegar a entendimientos porque la condicionalidad mercantil no está tan visible, que también, ¿no? Por supuesto, pero al final todas las trabas que hay son más políticas e ideológicas, que tiene su aquel, no voy a negarlo, pero no es lo mismo.
Se ve muy bien en el caso del sistema europeo. El sistema europeo no es la Unión Europea, que es una comunidad económica, ¿no? Que es como empezó. Está dentro del ámbito del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es un consejo que aglutina 46 países, casi el doble de los que aglutina la Unión Europea, perdón. Y además el Consejo de Europa es un sistema de integración político y jurídico, sobre todo, ¿no? Tiene su Convención Europea de Derechos Humanos, libertades fundamentales, y tiene un Tribunal Europeo para vigilar que se cumpla. Y el sistema africano, que es el más nuevo de todos, que es de hace muy poquito tiempo, tiene su Carta Africana como instrumento, una comisión africana que se encarga de bueno, pues sensibilizar, transmitir, promover los derechos humanos, y luego el Tribunal o la Corte Africana de Derechos Humanos, que es el juzgado donde podemos ir a reclamar nuestros derechos. Pero no se cuenta una cosa muy importante, y es la diferencia. La Declaración Universal de Derechos Humanos en sí es un hito maravilloso. Imaginaos el momento, ¿no?, en el que se aprueba. Y sin embargo, ha habido que construir una serie de instrumentos alrededor de la declaración que desarrollan la declaración. ¿Y esto por qué? Por un elemento clave que no se nos puede olvidar, y es que la declaración no es jurídicamente vinculante, ¿de acuerdo? La declaración es un acuerdo, un compromiso ético y moral, pero que no tiene fuerza jurídica. Por eso ha sido necesario construir una serie de instrumentos. Cuando veáis pactos, convenciones, tratados, eso sí que tienen fuerza de ley. Y ha habido que construir esos instrumentos con sus comités que se encargan de velar por su cumplimiento, para construir un sistema de garantías lo suficientemente sólido, con todas las debilidades que tiene hoy en día, para poder garantizar esos derechos. Y el mejor ejemplo que tenemos sobre ello es este de aquí. Es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Fijaos, el tema de las migraciones, y Extremadura es una región que conoce muy bien el tema de las migraciones, porque ha sido zona emigrante y también zona inmigrante y tierra de colaboración o cooperación transfronteriza. ¿De acuerdo? Un poco los antecedentes para que veáis la dificultad. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es una declaración, ¿de acuerdo? Es un acuerdo, es un pacto, no es jurídicamente vinculante. Y sin embargo, es un hito maravilloso que estamos celebrando los que trabajamos en el ámbito de la migración desde que se aprobó en 2018, porque voy a intentar explicaros toda la dificultad que tuvo trabajar por este pacto. En 1994 se celebra la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, y es cuando comienza el diálogo global sobre la gobernanza de las migraciones. Y es la primera vez que se pone sobre la mesa que las personas migrantes son personas, son seres humanos y por tanto son sujetos de derecho. ¿De acuerdo? En el año 1994, fijaos. Ay, perdón, que lo estoy haciendo al revés. La declaración es del 48, el primer instrumento que se aprueba es el del 65. ¿De acuerdo? Y la mayoría de ellos son anteriores al 98. Es aquí, el de las personas, el de los trabajadores migratorios y sus familias de los años 90. Cuando la presión migratoria hace ver que es necesario trabajar el tema de la migración, y además hace falta trabajarlo desde el punto de vista de la gobernanza, gestionarlo. La diferencia entre la gobernabilidad y la gobernanza incluye una perspectiva de los derechos humanos. Es necesario trabajar por una gobernabilidad que incluye una visión, una perspectiva desde los derechos humanos. Y ahí empieza un diálogo que no está exento de cuestiones económicas, mercantiles, en el escenario internacional, de la globalización, de la apertura al mundo, político, por supuesto, donde los países que sufren más presión migratoria, como los países en zona fronteriza, como puede ser España, por ejemplo, están más interesados por alcanzar este pacto y este acuerdo. En 2006 se crea el Foro Global sobre Migración y Desarrollo para formalizar esta discusión, que lo único que consigue, y digo lo único porque es muy triste después de toda la lucha, pero no quiero quitarle importancia porque es importante, y es que dentro de la Agenda 2030, que entiendo que todas conocéis, ¿verdad?, y de los ODS, dentro del ODS 10, que es reducir la desigualdad en y entre los países, hay una meta, que es la meta 7, que se refiere a la migración, que sea facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Y eso permite
que en el año 2016 se apruebe en Nueva York la declaración de Nueva York se llama para los refugiados y las personas migrantes. Pero es una declaración, no es jurídicamente vinculante y se aprueba sin, pues un poco siguiendo la estela de los ODS. Estamos en ese momento anímico de hemos llegado al acuerdo de la Agenda 2030, que ha sido dificilísimo porque es la primera vez que hay un pacto de verdad global, internacional, que incluye a todos los países del mundo por cumplir con unas metas de desarrollo. Y entonces, siguiendo un poco esa estela o todavía ese empuje, ese impulso, se aprueba esta declaración que no pasa sin pena ni gloria, pero empiezan a desinflarse los ánimos, pero por fin, en julio de 2018, se redacta el Pacto Mundial de las Migraciones, el primer borrador, que es aprobado en diciembre de ese mismo año en una reunión en Marrakech. El Pacto Mundial de las Migraciones, que España lo ha firmado y lo ha ratificado, pero que si veis ahí la colección de países que lo han rechazado, son países sobre todo económicamente más fuertes, que tienen una presión migratoria importante de inmigrantes que intentan entrar de manera irregular en sus países, que ellos no tienen la capacidad de contenerlo y que además tienen un gobierno de unas tendencias, una ideología de cierre de las fronteras. ¿De acuerdo? ¿Quién suscribe este pacto? Aquellos que necesitan ayuda. ¿Por qué España lo hizo? Sin quitarle tampoco mérito al gobierno español en su momento, bueno, en su momento que es el actual. No porque sean conscientes de la importancia que tiene, de que las personas migrantes también son seres humanos y merecen que se respeten sus derechos, sino porque España lleva siglos reclamando que es necesaria una gobernanza internacional y un abordaje desde el internacionalismo de la cuestión migratoria, porque entiende que por sí misma va a fracasar la migración. Y este pacto es brutal porque lo alcanza absolutamente todo. Fijaos, tiene varios objetivos, tiene un montón, veintitantos objetivos, que se dividen en tres grandes grupos. Primero, reducir los factores negativos que obligan a las personas a abandonar sus hogares. ¿De acuerdo? Habla de trabajar los derechos humanos en origen. ¿Por qué las personas se ven obligadas a migrar? La migración en sí no es mala, siempre que sea voluntaria, pero ¿por qué las personas se ven obligadas a migrar? Hay que trabajar, por supuesto, en origen esas cuestiones y ver si esas situaciones son de vulnerabilidad o no. ¿De acuerdo? Este es el discurso de la derecha en España. Es lo que promueven partidos políticos como Vox. Dicen, trabajemos el tema en origen. Si trabajamos el origen, la gente no querrá migrar. Estupendo. A mí, hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. Es importante trabajar en origen, pero también es importante dar la libertad porque en los derechos humanos, como veremos a continuación, existe el derecho humano a moverse libremente, entrar y salir de tu propio país, abandonar tu propio país y moverte por el mundo. La movilidad es un derecho humano establecido. Luego habla de amplificar los beneficios que la migración puede aportar. Habla del destino, de los países de destino, de acogida. ¿De acuerdo? Y esto está pensado sobre todo desde el punto de vista mercantil, para convencer a los estados que la migración no es algo negativo, todo lo contrario, es muy positivo. Y en España tenemos grandes ejemplos de los que yo personalmente no me siento muy orgullosa, pero hay un porcentaje, las estadísticas demuestran que hay un porcentaje muy importante de la economía que está sustentada por el esfuerzo y el trabajo de las personas migrantes. Entonces, si son igual de válidas, ¿por qué su condición de raza y origen, que además los derechos humanos se supone que no pueden ser disfrutados, tienen que ser disfrutados sin ningún tipo de discriminación, ¿por qué no hago caso y permito que esas personas puedan desarrollarse con dignidad dentro de sus países de destino? Y luego, otro elemento que es el tránsito. Poner en orden el proceso migratorio a través de una mejor comprensión de su escala y dinámica, sus políticas más efectivas y una mayor cooperación. Porque los estudios sobre migraciones, sobre todo sobre migración irregular, demuestran que en el tránsito es cuanto más se violan los derechos humanos, cuando la violación de los derechos humanos es más flagrante o es más agresiva, ¿de acuerdo? Sin restarle importancia a la vulneración que se hace en origen y en destino. Entonces es un pacto muy completo. Trabaja los tres ámbitos de la migración, origen, tránsito y destino, a través de 23 objetivos, que no voy a meter en todos ellos, los tenéis. Sí, disculpa una cosa, ¿el asilo está incluido en este pacto por la migración? Sí. Lleva normativa aparte, está incluido. Luego lo vemos, vale. Pero sí. Y los 23 objetivos se concretan en una
serie de acciones concretas, 187, que muchas personas lo han definido como un banco extraordinario de ideas para la política. El objetivo central es una gobernanza para la migración ordenada y segura. Y esto, que es una declaración, que es un acuerdo, es un pacto y que no es jurídicamente vinculante, es un hito maravilloso que ha facilitado muchísimo las cosas. ¿Por qué? Porque es el primer acuerdo global sobre migraciones aceptado por 164 países. En Naciones Unidas son 190 y tantos. Dime. Pero si tenemos los países que no han sido los firmantes y los tenemos metidos entre medias, de que a veces que nos sirve, porque si tenemos a países que forman parte de la Comunidad Europea y incluso nuevas adquisiciones, Letonia y tal, los tenemos en tránsito y tal, incluso otros que son casi receptores, los tenemos ahí en contra de todo este sistema. Eso pasa con todos los instrumentos. Todos los instrumentos de derechos humanos tienen 2 o 3 momentos, digamos, ¿no? Primero el diseño y la negociación, que es un esfuerzo de negociación importante para poner de acuerdo a todos los países que lo van a firmar. Luego está la firma, ¿de acuerdo? Una vez que se aprueba el texto, el documento, se tiene que firmar y cada país es libre de firmarlo o no. Y tiene que ser consciente de lo que ello conlleva. Y esa firma puede ser con... Ay, se me ha ido el nombre. Con reservas. Con reservas. Con reservas o sin reservas, ¿de acuerdo? Y entonces España dice, bueno, yo este pacto lo firmo, pero no me comprometo a cumplir este artículo concreto. Y una vez que establece cuáles son esas reservas, se ratifica. Y es necesario un mínimo de ratificaciones para que entre en vigor. Normalmente en el caso de los tratados son 20 países, perdón, para que pueda entrar en vigor, solo 20, ¿eh? Y 1966-1976 los pactos. ¿Cuál es el más? El más importante es el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El protocolo facultativo es un instrumento más allá que permite poner en práctica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aprueba en el 66 y entra en vigor en el 76. Bueno, pues el protocolo facultativo se firma en 2008. Como es un protocolo facultativo y no un pacto, solo necesitaba 10 países que lo firmaran y lo ratificaran para entrar en vigor. De su firma y aprobación en 2008 hubo que esperar hasta 2013 para que un 10º país, que fue Uruguay, 10 países, para que entrara en vigor. Y efectivamente, si no lo firmas, no se cumple. A mí me parece bien. Te voy a poner un ejemplo. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estados Unidos no lo ha firmado. ¿Y no lo ha firmado por qué? Porque tiene Guantánamo. Y tiene pena de muerte. Y tiene pena de muerte. Entonces a mí me parece súper coherente que no lo firme. Prefiero que no lo firme y saber con quién estoy hablando. A mí lo que me da vergüenza es que el comité tenga su sede en Nueva York. Este pacto tenga su sede en Nueva York, en un país que no lo ha firmado. Pero bueno, Naciones Unidas se divide las organizaciones entre Europa y Estados Unidos. Pero prefiero esto y tener de cara a saber cuáles son las normas a priori que lo firmen y luego no lo cumplan. Porque el sistema de garantías todavía es muy, muy débil. ¿De acuerdo? Y para que un país tenga que rendir cuentas por el incumplimiento de los derechos humanos es dificilísimo. 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 Entonces, el pacto en sí es un hito maravilloso que exista, supone un proceso enorme. Fijaos el proceso tan difícil que ha sido, siendo solo una declaración no vinculante. Imaginaos si nos ponemos a hablar y a esgrimir todo el proceso que han tenido los pactos o los tratados. Todavía muchísimo más complicado. Pero está aquí y es importante. ¿De acuerdo? No sé cómo lo decir. Un pacto, una convención, un tratado es lo mismo. O convenio también. En el caso de la OIT, que también lo vamos a ver, se llama convenio. ¿Cuáles son sus hitos? Es el primer acuerdo global. Las consideraciones de que las migraciones se deben abordar desde el multilateralismo y la cooperación. La aceptación de que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario no se detienen en las fronteras y que los derechos humanos no son derechos de la ciudadanía, sino de las personas. Entonces da igual
en la situación o en el país donde te encuentres. Solo por ser persona ostentas unos derechos humanos que nadie te puede quitar. Y eso es un salto cualitativo importante. Y respeta la soberanía de los estados porque no es jurídicamente vinculante, pero a mí me gustaría llegar a ver en esta vida que esos compromisos morales se cumplen, ¿no? Porque si no, ¿dónde vamos? ¿De qué sirve aprobar declaraciones como la Agenda 2030, que también es un pacto no vinculante, este pacto de las migraciones, con todo lo que ha costado llegar hasta aquí, si luego nos lo pasamos, si me permitís la expresión, siento que me estoy grabando, por el pito del sereno, ¿no? Si ni siquiera se nos va a poner la cara colorada, ¿qué sentido tiene? Entonces a mí, desde el abordaje que hago en mis investigaciones, pues es siempre lo que me frustra. Pero, sin duda, es un punto de partida hacia una nueva etapa. ¿Cómo encuadras tú, por ejemplo, la acción que realizó la Unión Europea en los años de la crisis migratoria a partir de 2015, regulando y estableciendo unas cuotas para cada uno de los países miembros supuestamente obligatorias que vinculaban a cada uno de ellos para la acogida de personas y que nunca se llevaron a cabo y que incluso han sido condenados algunos de los estados por el incumplimiento de esas cuotas y sin embargo no ha pasado nada y se supone que era una acción vinculante por parte de un organismo supranacional hacia las naciones y que no ha habido ningún tipo de sanciones, no ha habido ningún tipo de respuesta y es una flagrante ruptura con los principios de la propia Unión Europea. ¿Cómo encuadramos esto después de que nos estás explicando todo esto? Con frustración. Con mucha frustración. Para empezar, porque el sistema de cuotas va en contra de los derechos humanos. ¿De acuerdo? No se puede decir hasta aquí sí y hasta aquí no. La movilidad es un derecho humano reconocido. ¿De acuerdo? Entonces, ya solo establecer un sistema de cuotas es ilegal. Va en contra de tratados internacionales con fuerza de ley, pero no se puede hacer nada, ¿de acuerdo? Puedo entender, llegar a asumir desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de la gobernanza multilateral lo difícil que es gestionar asuntos de esta manera, ¿no? Sobre todo porque la Unión Europea es de todo menos unión. Entonces, poner de acuerdo a los diferentes países, diferentes perspectivas, intereses es muy difícil. En todos los debates que ha habido dentro de la Unión Europea siempre se ha visto de qué pie cojeaba o hacia dónde tiraba cada país. Y siempre se ha visto que no había cohesión, no había unidad. No se piensa de una manera como Unión Europea. Entonces, puedo entender ese sistema de cuotas desde el punto de vista de la gestión, de la administración, es decir, vamos a dejar que entre todo el mundo, pero vamos a hacerlo de una manera ordenada para facilitar que luego en los países de acogida se pueda garantizar sus derechos, ¿no? Pero a priori ya es una medida ilegal. ¿Y qué podemos hacer? Nada, denunciar, no denunciar jurídicamente, sino incidencia política, sensibilización, porque en la práctica no tenemos formas, ¿de acuerdo? No tenemos formas. Y luego lo vamos a ver al final, porque yo os propongo una herramienta, que es el enfoque basado en derechos humanos, para explicaros cómo trabajar, incorporar y hacer reclamar los derechos humanos dentro y fuera de la cooperación. Aquí en Extremadura organizamos un movimiento en el que convocamos a todos nuestros representantes en las distintas instituciones, a nivel local, ayuntamientos, a nivel regional, la comunidad autónoma, a nivel del Parlamento Nacional e incluso del Parlamento Europeo, para que nuestros representantes nos contaran cuáles eran las acciones que estaban realizando para el cumplimiento de esas obligaciones que se supone que la Unión Europea estaba imponiendo a cada uno de los países. Desafortunadamente no hubo una continuidad, pero para mí el instrumento de incidencia política en el que se requiera a tus representantes dentro de las distintas instituciones, en los distintos niveles de poder, creo que sería el mecanismo más efectivo si fuera generalizado. Desafortunadamente no lo logramos hacer de una forma generalizada. En ese momento gobernaba el PP a nivel nacional, a nivel regional gobernaba el PSOE. Aquí la disposición siempre fue una disposición abierta y de hecho se instrumentalizaron medios para que se cumpliera esa acogida, pero a nivel nacional el gobierno los cortó completamente. Entonces, hay esa divergencia en relación a los distintos poderes que de alguna manera se pueden ir articulando
Yo creo que el trabajo que se puede realizar a través de la ciudadanía es fundamental, pero tiene que ser constante. Y tiene que ser a medio y largo plazo. Entonces, creo que ese sería, desde mi punto de vista, el instrumento más eficaz para que esto pudiera tener una solución. Pues ya al final de la presentación te voy a proponer otro instrumento. Bueno, derechos humanos y desarrollo. Yo creo que esta parte, que es la que más me cuesta, decía al principio, casi que la voy a pasar por encima porque no os voy a explicar a vosotros todo lo que se vivió en el año 45 con la creación de las Naciones Unidas, en el año 48 con la aprobación de la Declaración, en ese mayo del 68 tan reivindicativo, ¿no? Yo soy del 8M, muchos de vosotros seguro que participasteis en ese mayo del 68. ¿No? Bueno, pero lo conocisteis. Lo conocisteis. Bueno, perdonadme. Bueno, pues os lo cuento, pero venía con la intención de pasar esto un poco por encima porque entiendo que lo conocéis mejor. El 45 se crean las Naciones Unidas. Esta parte lo que intento es demostrar que la relación de los derechos humanos con el desarrollo viene de siempre, no es una cosa nueva. Ha estado ahí desde el principio, y desde el principio de la organización internacional, ¿de acuerdo? Te hablan de las Naciones Unidas y lo primero que os voy a contar es que las Naciones Unidas se crea, ¿por qué? Porque fracasa la Sociedad de Naciones, porque no consigue, constituida después de la Primera Guerra Mundial, y no consigue que haya una Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en un momento que tenemos que hablar de Naciones Unidas con la boca pequeña. Pero bueno, en el 45 se constituyen las Naciones Unidas, en San Francisco, su Carta Fundacional de 1945, que ya habla de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en breve de la Revolución Francesa, y todavía hablamos del hombre, no de las personas ni del ser humano, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Se constituye, se crean las Naciones Unidas para no volver a caer en una guerra, algo que no ha conseguido la Sociedad de Naciones, y empezar a construir una sociedad internacional capaz de gestionar una gobernanza mundial y global y válida para todos los países. En 1947, el ECOSOC, el Consejo Económico y Social, crea la Comisión de Derechos Humanos, que en 2006 pasa a llamarse Consejo de Derechos Humanos, y que se encarga de promover el cumplimiento de los derechos humanos. Y solo un año más tarde, consiguen aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? En París, ya os he dicho antes que las Naciones Unidas hacen eso. Si una cosa es en Estados Unidos, salen las siguientes en Europa. Se funda en San Francisco, en Estados Unidos, la siguiente es París, también es un guiño a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, y el de diciembre se aprueba en París la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una declaración, sí, no es jurídicamente vinculante, pero es que el mundo acaba de salir de una guerra y se han puesto de acuerdo, y en 30 artículos han conseguido incorporar esos valores, esos axiomas que se consideran irrefutables y que deben guiar la dignidad y la gobernanza global. Entonces, es un hito maravilloso, pero es el punto de partida. A partir de ahí es cuando hay que empezar a construir todo ese proceso. ¿De acuerdo? Y el siguiente paso es la firma de los pactos. Los pactos en el año 66. ¿De acuerdo? Se aprueban el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fijaos, el mundo está en plena Guerra Fría. ¿De acuerdo? Y hay una división entre Oriente y Occidente. Cada uno de los bloques defiende un tipo de derechos y no se ponen de acuerdo. Y entonces al final, rompiendo absolutamente ese principio de universalidad y de interdependencia de los derechos humanos, se aprueban dos instrumentos jurídicamente vinculantes. Por un lado, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y por uno, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿De acuerdo? Que, si miramos desde el punto de vista positivo, tardaron 10 años en entrar en vigor, entraron en el 76, y que, bueno, dividen los derechos humanos, pero por lo menos ponen sobre la mesa el debate y ya se empieza a hablar de derechos humanos y ya tenemos instrumentos jurídicos con fuerza de ley para hacer valer nuestros derechos humanos. Y ahí llegamos al 68.
ese mundo que no hemos vivido ninguno de los que estamos en esta sala. Y se celebra en Teherán, lejos de Occidente, la primera conferencia internacional de derechos humanos y se conmemora o se celebra, se nombra el primer año internacional de los derechos humanos. Y se continúa con ese debate acerca de cómo construir todo ese sistema de garantías y protección de derechos humanos. En 1969, voy muy rápido, ¿vale? Porque se aprueba la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo social, solo en lo social. ¿De acuerdo? Los derechos humanos son para la parte blanda del desarrollo del mundo, el desarrollo social. Se elimina la parte política y se elimina la parte económica. Pero esta declaración viene a ser como un rapapolvo que recuerda que se acaban de aprobar los pactos y siguen sin entrar en vigor, porque no se aprueban, pese a haberse diseñado dos instrumentos diferentes para que los dos bloques estén contentos, siguen sin aprobarse. Entonces es un toque de atención, un rapapolvo, y además elabora un plan de acción para trabajar por la construcción de un sistema de garantías internacional de derechos humanos. Y en 1981, en el 76 se aprueban por fin los pactos y en el 81 se constituye la Comisión del Derecho al Desarrollo. Una comisión que en el año 86 aprueba la Declaración Universal sobre el Derecho Humano al Desarrollo. ¿De acuerdo? Que es una declaración, sí, no es jurídicamente vinculante, pero volvemos a estar ante un hito muy importante. El primero de ellos es que reconoce el desarrollo como no como un derecho humano. Tenéis ahí el artículo 1.1, dice: el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en virtud del cual todo el ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social y cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. ¿De acuerdo? Sigue habiendo hoy, tantos años después, sigue habiendo un debate sobre si el desarrollo es un derecho humano en sí mismo o es el conjunto de derechos. Pero esta declaración lo que permite, ya sé que no es jurídicamente vinculante, pero lo que permite es poner sobre la mesa la vinculación absoluta e indisoluble que hay entre el desarrollo y los derechos humanos. Es una declaración, además, que también pone sobre la mesa la titularidad de los derechos. Es decir, las personas somos sujetos de derechos, somos quienes ostentamos esos derechos y, por tanto, debemos participar en esa construcción del sistema de garantías. Y eso es una novedad que introduce esta declaración. Y luego, como todas las declaraciones valientes, es una declaración que se aprueba desde el sur, sobre todo desde los países africanos, la África subsahariana, con la abstención con el voto en contra de Estados Unidos y la abstención de todo el bloque occidental. Seguimos, en el 85 se inicia la perestroika, en el 91 es el fin de la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, y de repente... ¿No fue en el 89 cayó el muro de Berlín? Sí. Pero luego ya efectivo, sí. Entre el 85 y el 91 es toda la apertura. Pero no nos engañemos, el eje este-oeste, esa dicotomía, simplemente cambia y se convierte en una dicotomía norte-sur, desde la perspectiva del desarrollo. ¿De acuerdo? Pero es un momento de euforia, de alegría, es un momento importantísimo. Yo sí que estaba viva y lo viví. Nosotros también. ¿También? Y se celebra en el 93 la segunda Conferencia Internacional de los Derechos Humanos en Viena. Y es una conferencia maravillosa porque es muy participativa y se invita a muchísimos estados, participan infinidad de estados y de países de una manera muy abierta, con toda la alegría y con todo el furor de haber acabado con la Guerra Fría que tanta tensión estaba provocando. Y entonces hay una participación muy elevada y es destacable dos cosas. La participación de países asiáticos, que os decía al principio, es muy llamativa si os leéis el acta, por decirlo de alguna manera, del representante de Singapur, que habla de la importancia de que ese sistema de garantías se está construyendo sin tener en cuenta la perspectiva asiática y los valores asiáticos, y que esa construcción que se está haciendo de los derechos humanos, que por ahora están divididos en derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, pierde la perspectiva de los países asiáticos y que hay que luchar por esa universalidad. Es una conferencia, además, que invita no solo a participar a los estados, dime.
también probablemente en el 90, con la Declaración de los Derechos Humanos del Islam. ¿Perdón? En el 90, en el año 90, la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam también se ha obviado el tema cultural, teniendo en cuenta que hay 1.800 millones de musulmanes. Sí. Así que también sería interesante hacer alguna reflexión sobre ello. Es decir, porque aunque lo firman la declaración, ellos en el 90 actúan a esa declaración de los derechos humanos en el Islam y en el 2004 la Carta Árabe vuelve a ratificarlo. Sí. Digo por lo que has dicho de Asia, que no han incluido, el mundo árabe tampoco se debe incluir, y de hecho si ves la declaración de los derechos humanos del Islam, pues es completamente distinto. Es una cuestión de libertad, una cuestión de cercenar las libertades de la mujer y en resumen, en seguir un poco lo que es la Sharia, un poco. Totalmente de acuerdo. O sea, estoy explicando el sistema de Naciones Unidas, probablemente sea un error no incluirlo, pero sí, tiene razón. No puedo decirte nada más. Pero dentro del ámbito de las Naciones Unidas, ese momento, esa conferencia es muy importante, no solo porque permite participar a todos los países y poner sobre la mesa de una manera muy libre y muy abierta sus puntos de vista, sino porque también invita a participar a organizaciones de la sociedad civil. Y es la primera vez que se sientan en una misma mesa organizaciones de defensa y protección de los derechos humanos y organizaciones dedicadas al desarrollo, ONGs de desarrollo, organizaciones dedicadas a la cooperación para el desarrollo, que tienen puntos de vista muy diferentes porque vienen cada una de dos bloques muy concretos, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos sobre todo se han centrado en trabajar por la defensa y la promoción de los derechos civiles y políticos, mientras las ONGs de desarrollo en ese momento tenían una forma de actuar muy asistencialista y sobre todo estaban enfocadas a la prestación de servicios básicos que están muy vinculados con los derechos económicos y sociales. ¿De acuerdo? Entonces se sientan sobre la mesa e intentan volver a unir los derechos humanos y dejar esa dicotomía que ha provocado los dos pactos. Hay un plan de acción importantísimo que luego, de nuevo, todo el mundo se pasó. Vamos, le hizo el mismo caso eso, el Pito del Sereno. España se comprometió, España y muchísimos países se comprometieron en el 93 a tener un plan anual de derechos humanos. España lo aprueba, su primer plan anual de derechos humanos, en el año 2008. Y os animo a que lo busquéis, porque está muy escondido, porque es una vergüenza. Bueno, o sea que es maravilloso, pero siempre hay supero. Pero ese diálogo ya empieza y en el año 97 ocurre algo muy interesante, y es que accede al cargo de la Secretaría General de las Naciones Unidas el señor Kofi Annan, sudafricano, y todos los secretarios generales, cuando acceden a la Secretaría General, lo que hacen es elaborar una especie de informe sobre el estado de la organización, por decirlo de alguna manera. Y su informe, de la primera vez que accede al cargo, se llama Renovación de las Naciones Unidas, un programa para la reforma. Y tiene una perspectiva absoluta desde los derechos humanos. Habla de la importancia de integrar los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas y de la elaboración de instrumentos concretos y adecuados para tal fin. Habla además, dentro de las prioridades sustantivas, que luego hay infinidad de prioridades sustantivas, este es el problema de siempre, cuando las prioridades sustantivas son 100, pierden sustantividad, ¿no? Pero bueno, por lo menos está. Y habla de que una de las principales tareas del futuro, y estoy leyendo textualmente, consistirá en mejorar el programa de derechos humanos e integrarlo en la gran diversidad de actividades de la organización, incluidas las de desarrollo y las humanitarias. Y habla de que hay que trabajar en el ámbito de derechos humanos, habla de 3 ámbitos de acción concretos: la formulación de políticas públicas, el apoyo a los órganos de derechos humanos y la adopción de medidas concretas. Basta ya de hablar de los derechos humanos como conceptos, como axiomas, valores que no tienen una proyección o un aterrizaje práctico y material. Cuando hablabas de esa euforia que había en el 90, a partir del 91-93, era tal vez porque aparte de los países que se unieron a esa euforia todavía no habían tomado conciencia de que aún se les había estado tomando durante muchos años el pelo, y ahora esa frustración la estamos sufriendo pues con las cuestiones sobre Rusia, sobre la vuelta otra vez a
a estados así autoritarios, Polonia, Hungría y tal. Israel, que también... O sea, sí, puede ser. O sea, yo no sé si todos los países hemos tomado conciencia de los derechos humanos, de los valores y de las realidades o los procesos de desarrollo que cada país ha decidido tomar. Creo que seguimos sin ser conscientes de ello. Pero yo siempre me ciño al ámbito de los derechos humanos y la euforia viene porque era la primera vez que existía un espacio de diálogo libre para poner sobre la mesa diferentes puntos de vista sin miedo a represalias. Y eso es importante. Entonces, poder hablar con libertad ya es un paso. ¿Que los países fueran conscientes? No lo sé. No creo que muchos lo sean hoy en día. Por eso. No lo sé. Entramos en la década del 2000, en la primera década del siglo XXI, que es una década caracterizada en el ámbito de la cooperación por los foros de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda organizados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Si os han hablado un poco de la estructura del sistema de cooperación, sabéis que durante muchísimo tiempo, hasta 2010, hasta la segunda década de este siglo XXI, la cooperación para el desarrollo era esencialmente ayuda oficial al desarrollo que se dirigía, se organizaba y se establecía desde el Comité de Ayuda al Desarrollo, que es la organización, la OCDE, que aglutina, se supone que a los países más ricos o económicamente más poderosos del planeta. España está entre ellos. Entonces, lo dudo, pero bueno. Y... ¿La conferencia de Pekín tuvo alguna incidencia directa en la reformulación de derechos humanos? ¿La de Pekín, la de las mujeres? Sí. ¿En qué sentido alguna incidencia? Bueno, en el que tuvieran una consideración diferente hasta ese momento los derechos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, los derechos reproductivos, por ejemplo. Volvemos a lo de siempre, el hecho de que exista la convención, que es una convención, es un instrumento jurídicamente vinculante, es muy importante. Yo cambios sustanciales no he visto. Que les haya dado, es que no entiendo muy bien tu pregunta, que les haya dado mayor proyección, entiendo, en estos espacios de diálogo, no. Por el hecho de ser mujer a las mujeres, o que se haya tenido en cuenta este instrumento a la hora de debatir otros elementos. A ver, la conferencia de Pekín tuvo un antes y un después en la consideración de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Sí. ¿No? Entonces, desde esa perspectiva, que si eso se volcó de alguna manera en este tipo de normativas. No. Se ha avanzado en el enfoque de género y en el enfoque feminista, que ahora está avanzando hacia un enfoque feminista. A lo largo del tiempo y por supuesto, cuando se explique el instrumento este del enfoque basado en derechos humanos, de la CEDAW, la Convención de Beijing tiene mucha importancia, pero ese impacto que tú me preguntas, en mi opinión no. En mi opinión no. Yo soy muy pesimista también en estos temas. O sea, reconozco todo el valor que tienen todas estas acciones, pero soy muy pesimista porque al final en la práctica veo que se sigue violando. Entonces, no considero que a partir de ese momento en el plano internacional de negociación y en los espacios o los foros de alto nivel se haya considerado a la mujer con mayor atención porque exista ese pacto. Si eso es lo que me preguntas, no creo. Muy oportuna, además. Y lo que no os he contado es que en 1997, cuando Kofi Annan elabora ese informe, pone en marcha un grupo de trabajo para ver qué vamos a hacer. Y se celebra en el año 2001... Ay, lo he hecho mal. En el año 2001... Ah, perdón, me he saltado. En el año 2000 está el informe del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, organiza... Es que me estoy liando. Me estoy liando mucho. En el año, bueno, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo todos los años elabora informes que normalmente son monográficos, ¿de acuerdo? Y el del año 2000, un poco auspiciado por impulsado por este programa de la reforma para las Naciones Unidas,
su tema central fue la vinculación de los derechos humanos y el desarrollo, y habla de la importancia que son conceptos complementarios. Y es un momento muy importante porque se acaban de aprobar los ODM, que son los antecesores de los ODS, unos objetivos que están pensados para trabajar en países de vías de desarrollo. Entonces, este informe del PNUD está muy bien porque es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es la principal agencia o entidad de las Naciones Unidas que se dedica a la cooperación para el desarrollo, y dice, ojo, porque tenemos que abordarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, porque el desarrollo no es ni más ni menos que la inauguración de la plena realización de los derechos humanos. Por tanto, allá donde hay problemas de desarrollo es porque se están vulnerando los derechos humanos. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque en el año 2001 se celebra el primer taller interagencial para trabajar cómo hacer efectivos los derechos humanos de una puñetera vez, si me permitís la expresión. Se celebra en la Universidad de Princeton, es un taller agencial donde participan agencias de las Naciones Unidas y dirigidas por el PNUD. Lo que hacen es analizar estudios de caso de proyectos que promueven los ODM a través de los derechos humanos para ver qué elementos tienen comunes y son rescatables para poder hacer una propuesta. En el año 2003 se celebra un segundo taller interagencial que además invita a participar a otros países. Se invita al Reino Unido, se invita a Suecia, se invita a Canadá y surge formalmente el enfoque basado en derechos humanos, que es de los que yo os he venido a hablar hoy y que ahora le vamos a dedicar más atención. Y hace un pequeño documento que es el enfoque basado en derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, hacia un entendimiento común entre los organismos de las Naciones Unidas, que es maravilloso porque permite poner en práctica de verdad los derechos humanos. Y establece 3 premisas. La primera de ellas, todos los programas de cooperación, las políticas y la asistencia técnica para el desarrollo deben promover la realización de los derechos humanos tal y como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Todos los programas de cooperación deben promover la realización de los derechos humanos, es decir, el fin último, la meta, el objetivo final de la cooperación para el desarrollo debe ser la plena realización de los derechos humanos. Más claro imposible, y ya lo tenemos sobre papel. La segunda, las normas de derechos humanos contenidas en la Declaración y otros instrumentos deben orientar toda la cooperación y la programación para el desarrollo en todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación. Y aquí dice una cosa, que es fundamental para construir ese enfoque basado en derechos humanos. Los derechos humanos son ese instrumento, es la herramienta, es la metodología. Estamos buscando todo el rato y lo tenemos delante de nuestras narices. Tenemos esos instrumentos, ese sistema de garantías que tanto ha costado construir y que sigue en construcción para hacer valer esos derechos. Y además, una tercera premisa que dice, la cooperación para el desarrollo debe contribuir a la mejora de las capacidades de los titulares de deberes para el cumplimiento de sus obligaciones y a las capacidades de los titulares de derechos para reclamar esto. El enfoque que se está utilizando en la cooperación ya es el enfoque de capacidades, ¿de acuerdo? Que habla de empoderar a la titularidad de derechos, a los sujetos de derechos que ostentan esos derechos para hacer valer sus derechos. Entonces, habla de que la cooperación no tiene que hacer otra cosa más que capacitar, dar las herramientas para que luego sean las personas quienes promuevan y pongan en marcha esos procesos conforme les dé la real gana para hacer valer sus derechos. ¿De acuerdo? Rápidamente, con esas entramos en la primera década del siglo XXI caracterizada por los foros de alto nivel. Y es muy importante porque son unos foros de alto nivel que intentan mantener esa estructura vertical de la cooperación para el desarrollo, pero se van desinflando a lo largo del tiempo. No me voy a meter con ellos porque no me da tiempo. El primero se celebra en el año 2003, el más importante es el segundo, el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, porque establece los 5 principios de la Declaración de París que deben guiar la cooperación para el desarrollo. Y no lo dice cualquiera, lo dice un foro del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, o sea que son mandatorios son de obligado cumplimiento estos principios. Son los principios que ya están pensados desde unas relaciones de poder más horizontales, no por nada. Y si me permite la puntillita a la OCDE, no porque se hayan vuelto más democráticos, sino porque le están viendo las orejas al lobo. Estamos entrando en la crisis, en la gran crisis económica del siglo XXI, ¿de acuerdo? El principio de apropiación es muy importante que los países receptores de la ayuda se apropien de esos procesos de desarrollo y los hagan suyos y los moldeen conforme a sus intereses. Alineación, debe haber una alineación entre donantes y receptores, que en ese momento se llaman receptores todavía,
para que la ayuda sea más eficaz, ¿no? Encontrar esos puntos de interés común para que la ayuda sea más eficaz. Tiene que haber una armonización entre donantes. No vale que cada donante haga lo que le dé la gana en diferentes países, sino que tiene que haber un diálogo entre ellos que se pongan de acuerdo para que esté más armonizada y sea más eficaz. Y por eso, desde el punto de vista de la planificación, tiene que haber una gestión orientada a resultados. Y esto desde la mutua responsabilidad. Ya empieza a plasmar unas relaciones de poder más horizontales. Los foros de alto nivel sobre eficacia de ayuda se abren y ya no solo participan los países miembros del CAD, sino que se abren incluso en el cuarto foro de alto nivel sobre eficacia de ayuda, que es cuando dejan de perder fuerza estos foros, que se celebran en Busan en el año 2011, se constituye una... Ay, se me ha ido ahora el nombre. La asociación, no se llama asociación, es algo así como el Pacto Mundial para el Desarrollo Sostenible, o el foro, donde los países de la OCDE, los grandes donantes tradicionales, pierden fuerza y empiezan a participar en construirse una cooperación para el desarrollo, un sistema de cooperación muy diferente al que ha existido en ese momento. Ya no es una relación donante-receptor vertical, donde el donante decide dónde va la ayuda, sino que entran en juego otros actores y además se escucha a quien recibe la ayuda, qué tipo de ayuda quiere recibir. Y además entran en juego otras capacidades, ¿no? Porque se dan cuenta de que hay otras entidades que a lo mejor no tienen la capacidad económica que tienen los grandes donantes, que en ese momento además se están desinflando económicamente, pero tienen otras capacidades instaladas que son importantes para promover los procesos de desarrollo. Sigo y llegamos hasta la Agenda del Desarrollo. Y la Agenda del Desarrollo, la Agenda 2030. La Agenda 2030 no voy a meterme en ella porque ya os he dicho que soy muy pesimista, ¿de acuerdo? Yo, cuando lo analizamos desde la perspectiva de los derechos humanos, toca ser pesimista. ¿Por qué? Porque sin quitar valor a todo lo que se ha logrado, es el primer acuerdo global que hay sobre temas de desarrollo para trabajar desde una perspectiva de la gobernanza global, aprovechando las cosas buenas que tiene la globalización. Tiene una diferencia fundamental y es que no es jurídicamente vinculante. Y eso le hace perder muchísima fuerza. Es verdad que es muy difícil porque en la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo Sostenible en 2015, unos meses antes de que se aprobara la agenda, lo que dijeron es, bueno, vale, ¿quién va a financiar todo esto? ¿Quién se va a responsabilizar cuando no se cumpla? ¿Y qué va a pasar si incorporamos los derechos humanos y los instrumentos de derechos humanos, que son de obligatorio cumplimiento? Y entonces todo el mundo empezó a bajar la cabeza, a mirar para otro lado, evitar que se le preguntara su opinión y se aprobó la Agenda 2030. Que sí, que es un compromiso global brutal y que además están haciendo un esfuerzo maravilloso por localizarlo, por aterrizarlo y que por lo menos ha servido como instrumento de sensibilización para la ciudadanía, para la sociedad. Yo, en mi entorno familiar, no tiene nada que ver con la cooperación para el desarrollo y los derechos humanos y he conseguido un poco que sepan a qué me dedico, gracias a la Agenda 2030. Pero tiene un elemento fundamental que para mí es clave, una diferencia fundamental que para mí es clave y es que no es jurídicamente vinculante. Pero os traigo la solución. Os traigo la solución y es el enfoque basado en derechos humanos, esa herramienta que surge en el año 2003 en ese segundo taller interagencial. Rápidamente. Hay un estudio del Overseas Development Institute de la Universidad de Sussex en el Reino Unido del año 2005 que habla de cómo se ha ido incorporando los derechos humanos en el mundo de la cooperación. Entonces, primero habla de que hay un trabajo implícito al inicio de la cooperación para el desarrollo, con la Segunda Guerra Mundial y los planes de ayuda estructural. Hay un trabajo implícito sobre derechos humanos, porque los derechos humanos están implícitos desde la perspectiva de sus valores. O sea, todos los proyectos hablan de dignidad, hablan de igualdad, hablan de justicia, pero no lo concretan en nada. El segundo paso son proyectos de derechos humanos para la promoción de un derecho humano determinado. Se trabajan de manera sectorial. Voy a trabajar el derecho humano al agua. Bueno, no en ese momento, porque en ese momento el derecho humano al agua no estaba aprobado, pero voy a trabajar el derecho a la salud. Y se trabajaba desde la perspectiva sectorial, ¿de acuerdo? Y perdía esa fuerza de consideración como derecho humano. De repente ese derecho humano se convertía en un sector de actuación y perdía esa fuerza de ser un derecho humano. Luego se incorporan los proyectos de diálogo sobre derechos humanos. Pongo ahí normalmente como condicionalidad.
hay una cláusula que es muy interesante, la Unión Europea, que también se la toma para el fruto del sereno, que es, estoy utilizando demasiado esa expresión, que es la cláusula, y me está grabando. La cláusula democrática, ¿la conocéis? La cláusula democrática, la Unión Europea dice que no colabora, ni coopera, ni trabaja con ningún país que vulnere los derechos humanos. Eso es hipocresía pura. Bueno, yo, como soy muy pesimista, digo, oye, por lo menos existe. Pero me da pena porque, oye, los instrumentos no son jurídicamente vinculantes, pero los has firmado. Entonces, por lo menos, que te podamos poner la cara colorada, ¿no? Luego hablamos de la transversalización de los derechos humanos, un tema que a mí me da muchísimo miedo y que a mis compañeras que trabajan en género y feminismos siempre les digo, no trabajéis la transversalización porque es que se pierde en el riesgo. Y al final solo consigues que la gente diga, y esto lo hacemos desde la perspectiva de los derechos humanos. Y nada más, ¿de acuerdo? Hasta que llega mi querido enfoque basado en derechos humanos. Mi querido enfoque basado en derechos humanos, ¿de acuerdo? Un enfoque que no podéis refutar nadie de los que está aquí, porque desde que entro en el mundo de la cooperación profesionalmente llevo trabajando, estudiándolo, analizándolo y sé que tiene sus puntos flacos, pero estos 18 años creo que ha hecho muchísimo por la cooperación por los derechos humanos, más de lo que ha hecho cualquier otro instrumento. Derechos humanos, ese entendimiento común de las Naciones Unidas publicó un documento que si vosotros ponéis en internet preguntas frecuentes sobre el enfoque basado en derechos humanos, viene muy bien explicado qué es el enfoque y cómo se relaciona con otros elementos de la cooperación para el desarrollo. Dice, el enfoque basado en derechos humanos es un marco conceptual y metodológico basado en estándares de valores, principios y normas internacionales de derechos humanos y operativamente dirigido a promover, proteger y hacer efectivos estos derechos humanos. Vamos por partes, porque esta dicotomía es importante y ha sido un arma de doble filo. Ha sido la principal fortaleza del enfoque, pero también es lo que ha provocado que haya ido cayendo en desgracia. Primera parte, el enfoque basado en derechos humanos es un marco conceptual basado en estándares de valores, principios y normas internacionales de derechos humanos. Señores y señoras, tenemos todo un sistema de garantías que nos ha costado muchísimo crear, que sigue en construcción, pero ya tenemos ese core principal con los 9 instrumentos jurídicamente vinculantes, a los que los Estados se han comprometido de manera voluntaria, porque nadie les ha obligado a firmar y ratificar. Entonces, si lo han hecho, el enfoque lo que dice es, ahora te voy a recordar que has firmado este pacto. Te voy a recordar que has firmado la CEDAW, el Pacto para los Derechos de las Mujeres de Beijing, ¿de acuerdo? Y te voy a recordar cuáles son los derechos humanos que están incluidos en ese pacto que tú has firmado, ¿de acuerdo? Esto es una fortaleza brutal, porque es jurídicamente vinculante esto. Vale, ya sé que me vais a decir, como me has dicho tú al principio, pero si luego ese sistema de garantías, el acceso a ese sistema de garantías, es muy difícil llegar ahí. Ya, pero existe. Yo soy la primera pesimista, pero existe. Y es un primer paso, ¿de acuerdo? Y cada vez está mejor establecido. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cada vez es más fácil llegar como individuo. Y es estar bien aconsejado. ¿Sabéis quién fue de las primeras personas en utilizar acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Isabel Preisler. No. Isabel Preisler, porque vio vulnerado su derecho al honor, acudió al tribunal, a la jurisdicción ordinaria nacional, le dijeron que tururú, y llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y como persona anónima dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nadie sabía quién era, dijeron, se ha vulnerado el derecho al honor de esta mujer, porque se publican cosas sobre su vida privada que ella no ha consentido. Si Isabel Preisler llegó, y estoy hablando de los años 90, ¿por qué no vamos a llegar los demás? Lo que pasa es que hay desconocimiento del caos. Le llevó un Ferrero Rocher a los demás. Pero la cosa es que si necesitas recursos económicos para llegar, es claro que no lo necesitas. Efectivamente. Necesita recursos económicos. Es verdad que existen grandes juristas y grandes abogados que hacen ese acompañamiento de manera desinteresada, pero no es lo óptimo. Lo lógico es que la ausencia de recursos no limitara tu acceso a la justicia. Estoy totalmente de acuerdo.
Quería compartir con vosotros los instrumentos internacionales sobre migraciones y derechos humanos, pero no lo voy a hacer porque no me da tiempo. Alguien me ha preguntado que si había algo sobre asilo. La Convención Internacional del Estatuto de los Refugiados y protocolos sí que trata temas de asilo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el asilo es un concepto que su alcance se está modificando. Pero estos son los instrumentos internacionales. Todos los instrumentos de derechos humanos hablan sobre las personas migrantes porque las personas migrantes son personas y por tanto todos los instrumentos de derechos humanos hacen referencia a ellos. Pero especialmente la Convención para la Protección de los Derechos de Personas Migrantes Trabajadoras y sus familias. ¿De acuerdo? Luego están estas convenciones, quizás la más interesante es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene 3 protocolos facultativos. Los 2 primeros el primero contra la lucha contra la trata de personas y el segundo contra el tráfico de personas. ¿De acuerdo? Pero están fuera del derecho internacional de los derechos humanos, porque no forman parte de ese cuerpo, es derecho internacional, pero no de los derechos humanos, pero están pensados desde, por lo menos está el protocolo de Palermo que se llama desde la perspectiva de derechos humanos. Y luego fijaos, el organismo internacional dentro de las Naciones Unidas que más instrumentos jurídicamente vinculantes ha desarrollado sobre las personas migrantes es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿De acuerdo? Tiene 2 convenios, ellos los tienen por número, el número 97 y el 143, con fuerza jurídica, específicos sobre trabajadores, pero en todos estos que aparecen aquí, personas sobre migrantes, todos esos que aparecen ahí, hay mención especial a las personas migrantes, lo cual demuestra la importancia que tienen las personas migrantes en el desarrollo económico de los países, ¿no? Pero no puedo seguir pararme en eso. Elementos del enfoque basado en derechos humanos. Primero ese marco teórico, el nuevo marco de referencia que son los estándares internacionales de los derechos humanos, sus principios y valores y que son jurídicamente vinculantes y por tanto obligan. ¿De acuerdo? Eso permite una mirada holística a la realidad, ¿no? Y analizar la situación, todos los problemas del desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos, desde una perspectiva holística, porque los derechos humanos están interrelacionados. Entonces, si empezamos a analizar, ¿no? La realidad es que todos los problemas son multicausales y los podemos ir vinculando con diferentes derechos humanos. Pero sobre todo me interesa esto. El enfoque basado en derechos humanos es un marco metodológico operativamente dirigido a promover, proteger y hacer efectivos estos derechos a las personas a las que se dirigen las acciones y establece 3 tipos de titularidades. Y esto es clave. La primera titularidad es la titularidad de derechos. Todas las personas que somos sujetos de derechos formamos parte de esta titularidad. Todas las personas que habitamos este planeta somos titularidad de derechos, formamos parte de la titularidad de derechos porque ostentamos la titularidad de esos derechos humanos. Luego está la titularidad de obligaciones, que en un principio era solo una, pero después en la práctica se separó. Y se creó titularidad de obligaciones y titularidad de responsabilidades. La titularidad de obligaciones es el sector público, que por ley, al haber firmado y ratificado esos tratados internacionales, tiene una triple obligación, y es obligación jurídica. Respetar, que además es progresiva, respetar, proteger y promover los derechos humanos. Respetar significa no hacer nada, simplemente permitir que se cumplan los derechos humanos. Proteger ya obliga a un sistema de garantías de protección, pero garantizar ya está introduciendo un elemento preventivo, ¿de acuerdo? Entonces, tiene esa triple obligación, que la ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su informe, no me sé ahora mismo el número, pero lo puedo pasar, y no hay más tutía, es que por ley ellos mismos voluntariamente se han obligado a ello, así que no les queda otra, ¿de acuerdo? Y luego está la titularidad de responsabilidades, que es el saco más importante, porque son todos los actores sociales que formamos, que tenemos una responsabilidad para con el desarrollo y cumplimiento de esos derechos humanos. Sobre todo organizaciones sociales, pero también sector privado, empresas, sindicatos, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de barrio, comunidades de vecinos, escuelas, todos esos actores y grupos sociales que forman parte, que construyen la sociedad y que por tanto tienen una responsabilidad. El enfoque basado en derechos humanos lo que dice es que las relaciones de poder tienen que ser absolutamente horizontales
y que las tres titularidades tienen el mismo peso, deben tener el mismo peso en la toma de decisiones. Entonces, el señor Kofi Annan, en su momento, tiene la obligación de sentarse aquí con todas nosotras para hablar sobre los derechos humanos, ¿de acuerdo? Porque estamos en igualdad de condiciones, estamos en igualdad de legitimación y además tenemos una obligación moral y jurídica. Jurídica, la titularidad de obligaciones, moral, el resto de las personas que formamos esta sociedad, ¿de acuerdo? Y promueve trabajar desde los derechos humanos. Fijaos, lo que hace es, ya, bueno, pero es que yo no sé cómo trabajar los derechos humanos, y entonces dice, bueno, pues vamos a acercar los derechos humanos a las personas. E inventan una cosa que se llama los principios operativos, criterios, elementos, características de los derechos humanos. Dice que todos los derechos humanos se pueden entender desde estos criterios, ¿de acuerdo? Os he puesto el ejemplo, ¿qué es el derecho a la educación? Si yo os pregunto cuál es el derecho a la educación, ¿qué me decís? Es que lo tenemos claro. ¿No? No, lo tenemos tan claro que no sabemos definir. ¿Y si os pregunto por el derecho al agua? El derecho de toda la persona de tener acceso al agua. Agua para alimentarse, para beber, para... Vale. El enfoque basado en derechos humanos, para reforzar esta idea de unas relaciones de poder y de la importancia de que las tres titularidades trabajen en igualdad de condiciones y con las mismas responsabilidades también, en la promoción de los derechos humanos, lo que propone es abordar el contenido de los derechos humanos desde la perspectiva de las tres titularidades, para involucrar a cada una de las tres titularidades de manera concreta. Entonces establece diferentes criterios. ¿Qué es el derecho humano al agua? Pues os lo voy a definir. Desde el punto de vista de la titularidad de obligaciones, significa poner a disposición de la titularidad de derechos un derecho humano al agua. ¿De acuerdo? Desde el punto de la titularidad de responsabilidades, de obligaciones y de responsabilidades. Desde la perspectiva de la titularidad de derechos, significa que ese derecho humano al agua lo tengo que recibir en condiciones de accesibilidad y de aceptabilidad. Accesibilidad física y material, ¿de acuerdo? Pero aceptabilidad también ética y moral. Este es un elemento que se ve muy bien en el derecho humano a la educación, ¿de acuerdo? Porque no vale de ningún derecho humano a la educación. No vale el contenido de ese currículum, de ese programa académico, es muy importante para ver si ese derecho a la educación se está cumpliendo. Tendrá que ser un derecho humano adaptado a los contextos culturales y a las ideologías del entorno, ¿de acuerdo? Y también a cosas tan básicas como el idioma, que os parecerá una tontería, pero podría nombraros, no porque me estáis grabando, pero podría nombraros una importante ONG española que se dedica a promover la educación por el mundo en lengua castellana. Entonces establece estos criterios operativos que permiten entenderlo, ¿de acuerdo? No es un número de disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad, siempre están. Y se debe construir el concepto de cada derecho humano desde la participación y desde la calidad, es decir, que cumpla unos estándares técnicos mínimos. Y luego, dependiendo de los derechos humanos, han ido incorporando unos y otras características. Por ejemplo, en el caso del derecho a la educación, la relatora especial del derecho a la educación, que lo definió en su momento, habla de adaptabilidad. Y es que el derecho a la educación tiene que ir adaptándose a esos contextos. No solo que tiene que ser sensible a esos contextos, sino que los contextos van cambiando. Entonces, lo que se está aprendiendo en un momento a lo mejor ya no es tan pertinente y debe ir avanzando. En el caso del derecho al agua, es muy interesante porque se llaman las dos Catalinas, las dos relatoras especiales, la del derecho humano al agua y la de, en su momento, eran las dos Catalinas. Habla de un principio operativo que es importante, que es el de la asequibilidad, que es muy importante para los derechos económicos y sociales. Y habla de que el disfrute de este derecho tiene que ser asequible y no puede ir en detrimento del disfrute de otros derechos, ¿de acuerdo? Es decir, porque yo disfrute del agua no significa que tenga que renunciar a disfrutar del derecho a la educación o el derecho a la salud, ¿de acuerdo? Y entonces es muy fácil, porque ahora lo único que tengo que hacer es asumir cuál es mi responsabilidad en función de la titularidad en la que estoy. Entonces, ¿vamos a trabajar un proyecto de educación? Bueno, pues ¿qué soy? Soy titularidad de derechos, soy titularidad de responsabilidades, soy titularidad de obligaciones, y entonces en función de lo que dice ese derecho humano concreto, yo podré trabajar y establecer una hoja de ruta más concreta, aterrizar en proyectos y programas y decir, tengo
como titular de obligaciones tengo que poner a disposición de la ciudadanía una educación de calidad en unos términos que ellos demandan. Desde el punto de vista de la aceptabilidad y la accesibilidad tendrá que ser de determinada manera. En el caso español es gratuita, es universal, etc. ¿De acuerdo? Quería poneros como ejemplo, me habéis preguntado antes sobre la crisis del Mediterráneo y me decías, y yo te decía, bueno, tengo una solución, dentro de tanto pesimista tengo una solución y es ese enfoque de derechos, y para que veáis la utilidad y el alcance del enfoque basado en derechos humanos, vamos a ver, he puesto 4 casos desde las diferentes titularidades sobre situaciones concretas que acabamos de vivir, ¿no? Sin enfoque basado en derechos humanos, desde la perspectiva de las migraciones, la crisis del Mediterráneo se penalizó, se judicializó a los rescatadores del Mediterráneo y se les consideró traficantes de personas, ¿de acuerdo? Pues sí, lo siguen haciendo, Italia sigue haciendo. Lo siguen haciendo, sí, lo siguen haciendo. Pero desde la perspectiva del enfoque basado en derechos humanos, el derecho internacional humanitario obliga a la titularidad de responsabilidades a lanzarse al mar a rescatar a esas personas, ¿de acuerdo? Y el derecho internacional humanitario es derecho jurídicamente vinculante. Entonces esas personas, cuando los tribunales se le juzguen, podrán alegar que como titular de responsabilidades, desde la perspectiva del enfoque, tienen la obligación, no solo moral, sino también jurídica, de rescatar a las personas porque hay un fallo de los estados. Sin enfoque de derechos, las mujeres prostitutas normalmente son migrantes en situación irregular, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista del enfoque de derechos, son víctimas de trata. Es muy diferente el abordaje que se hace sobre ellas. Aquí se las mete en un centro de detención de inmigrantes y fuera. Desde la perspectiva del enfoque se les da asistencia. Asistencia para intentar sacarlas de ese círculo que es la trata y que es tan difícil salir. Los centros de detención de inmigrantes es para la detención de inmigrantes irregulares hasta que se decide qué hacer con ellos porque han cometido una infracción administrativa en la mayoría de los casos, ni siquiera un delito penal o una falta penal, una infracción administrativa. En cambio, desde la perspectiva del enfoque, existen centros de atención al tránsito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en México, en la frontera de México, ahora en vez de intentar saltar la frontera, lo que hacen normalmente es entregarse a las autoridades, sobre todo si son menores de edad, y está suponiendo un problema enorme para los migrantes menores no acompañados, porque sus familias literalmente les abandonan en la frontera porque saben que van a tener mayor suerte que si van acompañados de sus tutores o sus progenitores. Y se han creado en la frontera de México centros de atención al tránsito, que dicen, de acuerdo, tú has decidido llegar hasta aquí, tienes el derecho humano a la movilidad geográfica, puedes entrar y salir de los países como ser humano dignamente, entonces cualquier frontera va en contra de los derechos humanos y los estados, México y Estados Unidos han firmado esos tratados internacionales. Entonces yo lo que voy a hacer desde la perspectiva de los derechos humanos no es detenerte como inmigrante irregular, sino darte atención y asistencia jurídica a cómo debe ser tu tránsito más seguro y ordenado. Entonces, ¿tú quieres migrar? Yo te voy a explicar cómo transitar y cómo evitar los peligros que conlleva el tránsito. Trabajo informal de la migración. En Extremadura, ¿cuántos temporeros de campo tenemos en situación irregular? Con el enfoque basado en derechos humanos tenemos una migración circular y una economía de temporeros regularizada y pensada desde la perspectiva de derechos humanos. Con la crisis del COVID se vio que fue un foco de contagio importante porque estaban hacinados en barracones sin ningún tipo de salubridad, ¿no? Desde la perspectiva del enfoque se defienden sus derechos, ¿de acuerdo? Es un instrumento estupendo. ¿Qué pasa? Que precisamente la primera característica, la teórica, la del marco conceptual, aquí os lo traigo. ¿Por qué usar un enfoque basado en derechos humanos? Porque promueve un concepto de desarrollo multidimensional y holístico, ¿no? Permite hablar del desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos que están interrelacionados, entonces permite un aterrizaje a la causa estructural de la vulneración que hace que los procesos de desarrollo no sean posibles, porque promueve un cambio en las relaciones de poder, porque ya estamos hablando de tú a tú asumiendo cuáles son nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones y nuestra corresponsabilidad, ¿de acuerdo? Porque facilita herramientas prácticas. Ya no me digáis que no conocéis los derechos humanos.
El enfoque basado en derechos humanos, a partir de los criterios o los principios operativos, ya se está diciendo cómo poder comprender el contenido de los derechos humanos. Pero sobre todo, y esto es el arma de doble filo que hizo que fracasara el enfoque, porque introduce una dimensión de obligación legal de los Estados. La cooperación para el desarrollo ahora no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de justicia, ¿de acuerdo? Los Estados se han comprometido a cumplir con los derechos humanos. El desarrollo es la plena realización de los derechos humanos. Por lo tanto, todos los Estados, como titularidad de obligaciones, tienen la triple obligación de promover, respetar, proteger y promover los derechos humanos, dentro y fuera de sus fronteras. Eso dota de obligatoriedad a la Agenda 2030 también, ¿de acuerdo? En cierta medida. La Agenda 2030 no es jurídicamente vinculante, pero se puede relacionar. Hay quienes dicen, no, la Agenda 2030 sí que está pensada desde los derechos humanos. Pues si está pensada desde los derechos humanos, automáticamente se convierte en vinculante. Y entonces a través del enfoque podemos reclamar. Digo que esto es un arma de doble filo y aquí es cuando termino, porque todos los países acogieron muy bien el enfoque. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Reino Unido y empezó a trabajar desde la perspectiva del enfoque, hasta que se dio cuenta de esa última característica. Y ahora está pagando a Francia. Y que les decía, oye, no, que es que no vengas aquí con la banderita de la solidaridad y el asistencialismo y demás, es que tienes la obligación. Y además tienes la obligación de tratarme como un igual. Y no vamos a hacer lo que tú quieras, voy a hacer lo que yo quiera porque yo soy quien ostenta los derechos en este país. Y ahí fue como, bueno, a lo mejor este enfoque no es tan interesante, porque yo tengo que poner la pasta y además me tengo que callar. Y oye, también vamos a reconocer que eso también es difícil. Pero eso hizo que el enfoque perdiera visibilidad y ha dado paso a otras modalidades del enfoque. Yo soy muy ortodoxa y yo defiendo el enfoque basado en derechos humanos, y ha dado paso a otras herramientas que son el enfoque de derechos, que no están tan vinculadas a esas garantías, pero que sí que promueven una forma de trabajo corresponsable entre las tres titularidades de una manera horizontal.